Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo, con don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos, don Aurelio Sastre. Un saludo y muy buenas tardes. Yo no sé si habrá o no habrá presupuestos del Estado, más bien parece que no. Pero la verdad es que en la última semana ha habido algunas comparecencias muy interesantes, como la de responsables del Banco de España, a través de uno de los máximos responsables, el señor Hernández de Cos, y también de la Autoridad Fiscal Independiente, la IREF. Y de verdad es que ambas instituciones no han puesto muy bien los presupuestos. Vamos, en resumidas cuentas, que prácticamente no se creen los ingresos, como no se los cree la mayoría de los mortales. Es verdad que el gobierno se ha hecho el sordo, pero es muy curioso que instituciones independientes cada vez ya no se quiten y no tengan, de luego, el corte de reconocer que esos presupuestos crearían un déficit aún mayor de nuestra economía. Don Carlos. Pues la verdad es que desde la preocupación, pero desde cierta satisfacción personal, el ver que organismos independientes están diciendo lo que nosotros hemos mantenido en esta mesa durante semanas, que son unos presupuestos totalmente irreales, en las que se han inflado, los gastos no se han inflado, sino que se están comprometiendo gastos, sobre todo para fortalecer la relación con ciertos grupos políticos a los que hay que tener contentos, y que se estaban hinchando de manera desmesurada y sin ningún tipo de base los ingresos que no se quiere nadie, ingresos muchos de ellos que van sujetos a la creación de impuestos que sabemos, y aquí también hemos dicho, impuestos que al final no se van a poder satisfacer en las cantidades que ellos dicen, porque muchos de esos impuestos van a ser realizados en empresas que sabemos que tienen capacidad de deslocalizar o de no tener tanta inversión como la que ellos creen que van a tener. Un dislate más de este gobierno que esperemos que no se aprueben. Ojalá no se aprueben los. Pero hay que tener la cara como el hormigón armado para no ruborizarse, y siempre encuentran una palabra, esa señora ministra de Hacienda, que yo empiezo a dudar sinceramente de su preparación para tener la categoría, aunque haya sido consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, con todos mis respetos. No es lo mismo ser consejera de Hacienda de una comunidad autónoma, por grande que sea, que ser ministra de Hacienda de un país. Y esta señora sale con una soltura y los trata de hacer, y ahora la señora Calviño, que la acompaña, pero yo pensaba que la señora Calviño a estas alturas ya hubiera dimitido, se hubiera apartado de esta gestión, una persona que es funcionaria, que tiene de la Unión Europea, que tiene un currículum brillante, una persona preparada, pues está ahí de verdad tragando carros y carretas. Debe ser que a las 8 de la mañana le recoja el coche oficial en casa, que tener los periódicos para que le lean, tener jefes de gabinete, etc. Entonces debe gustar mucho, porque hay cosas que realmente no entiendo de la mente humana. Don Aurelio. Bueno, yo creo que si hay que atribuirle una característica a este gobierno es el descaro. El descaro en todos y cada uno de sus miembros, empezando por el presidente. No se puede creer en nada de lo que dicen. No. Empezamos por las elecciones, yo hacemos esta moción de censura para convocar elecciones, y hace unos días dije, bueno, se creen que las vamos a convocar, lo tienen claro, van a tener para rato. No, y encima es eso. Esperen sentados, ¿no? Sí, oiga, usted dijo eso en la Cámara de todos los españoles. Engañan con todo el descaro. No tienen ningún pudor. Han llegado ahí, tienen que estar a toda costa permanecer. No les importa aliarse con quienes se han aliado,
les da igual, y lo estamos viendo en todas sus acciones. Si valoramos ahora las encuestas del CIS, pues vemos que el descaro es otra de las características. Pues nadie puede creerse eso, y además las mentiras son enormes. Supuesto fraude, ¿no? Las Supuesto mentiras, fraude, claro. las mentiras son enormes, porque parece ser que la gente en general acepta mejor una mentira muy grande que una mentira, en fin, así más o menos que se pueda llevar. Bueno, las mentiras son enormes, ¿no? Porque ni Alfonso Guerra se lo cree. Pero que la IREF que y no que se puede el Banco creer. de España hayan Luego, sido tan categóricos. Lógicamente, estas instituciones dan su opinión, y son opiniones técnicas, son opiniones basadas en la realidad, como también la ha dado la Comisión Europea, que dijo que esto, mire usted, estos presupuestos que nos trae aquí no son creíbles, aunque usted nos haga trampas, como era, por ejemplo, querer cobrar anticipadamente el IVA a las empresas. Las empresas que en este momento toda su economía se está ralentizando, que vemos que el Producto Interior Bruto ya está incluso por debajo de valoraciones, de estimaciones que se habían hecho. Pues bueno, para las empresas ahora cobrarles el IVA por adelantado, bueno, eso no, aparte que Europa diga, es que oiga, eso es una trampa que no vamos a admitir. Entonces son unos presupuestos que no son realistas en absoluto, que se apoyan en unos ingresos que no se van, que es imposible que se realicen, y por otro lado es que no va a aumentar la actividad económica por ninguna parte. O sea, que es otra de las cosas Sí, que se luego está vamos viendo. con esos datos. Así es que los presupuestos, aprobarlos. Bueno, aquí hay una cosa. Van a decir a estos grupos con los que está asociado, pues van a decir eso, virgencita, que me quede como estoy. Mientras dure, pues muy bien. Así que es probable que se los aprueben, porque piensan que si hay elecciones y ganan otros partidos, pues a ellos en cierta manera se les puede acabar el chollo. Bueno, vamos con unos datos positivos, aunque hay un pero que luego hablaremos también. Cantabria cerró el pasado año con una tasa de paro del 9,68, la segunda menor de España, según la EPA, 11.000 parados menos. Es una gran noticia, la media nacional está en el 14,65, aquí, como hemos dicho, en el 9,68. Pero hay un dato que no digo que corrige todos estos datos, es decir, la principal causa es la caída de la población activa. Entonces, claro, si se quitan 7.100 personas, pues claro, podemos encontrarnos con estos datos. Que no es que sean malos, que son buenos, pero hay que decir toda la verdad. Es una realidad que además se produce en España. Si uno mira el mapa del desempleo en España, se da cuenta que aquellas poblaciones, provincias o comunidades pequeñitas con una población muy pequeña y envejecida son las que menos tasas de desempleo tienen. Las menores tasas de desempleo en este país se encuentran en Soria, se encuentran en Teruel, en Zamora. Eso funciona así, es una dinámica en el desempleo en España que rige de esa manera. Dicho eso, como usted dice, es una buena noticia, que hay que matizar, pero no es una mala noticia. Obviamente, si tuviéramos una población pequeña y tuviéramos tasas de desempleo amplias y muy grandes, pues sería todavía mucho peor dato. Yo creo que es una buena noticia, que hay que mirarla en su verdadera y justa perspectiva, pero bueno, no es mala. Siguiendo el mismo dato, las tasas mayores de desempleo precisamente se producen en las zonas donde hay más polo de atracción industrial y hay más economía. Las tasas más altas de desempleo, quitando los casos de Andalucía y Extremadura, que son sintomáticos, y esto es otra cosa diferente, pero están en Madrid o en Bilbao o en Barcelona o en Valencia. Don Aurelio. No, es cierto, ¿no? Están creciendo pues estas zonas, estas regiones que inciden poco, y donde además pues bueno, hay cualquier movimiento en el empleo pues tiene una incidencia grande en las cifras, por eso se habla de ciertos porcentajes. Pero luego también hay que valorar que mucho es empleo público. El aumento del empleo público general en algunas comunidades ha disparado. Esa seguridad de déficit futuro. Usted está viendo que la empresa privada prácticamente no está incrementando el empleo, pero en cambio el empleo público, y además previo a las elecciones, pues se está disparando, ¿no? Se están, en fin, convocando todas las oposiciones y todo esto, se está haciendo. De manera que es un empleo falso que no genera riqueza en absoluto. Así que no, yo creo que esto del paro hoy es un engañifa más,
y la situación no está nada bien. Usted ve el comercio que está cayendo en picado, los servicios, que es en lo que se apoya mucho hoy España, porque la industria ya ve que ha caído el empleo en la industria. Bueno, pues esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y efectivamente, la economía, según los datos, pierde fuelle y el crecimiento el pasado año ha sido del 2,5%. En España va perdiendo fuelle. Y a eso hay que unir, lo voy a meter en un mismo paquete, a que el coste de la energía ha seguido subiendo. Ha subido el 6% el pasado mes, a pesar de que se había quitado un impuesto de nueva generación del 7%. Y además, el máximo responsable de la Seguridad Social amenaza que dice que hay que subir más las cotizaciones sociales. Es decir, yo no atisbo que se vaya a generar el empleo suficiente en los próximos meses para afrontar diferentes aspectos. Tenemos en algunas comunidades, por ejemplo el caso de Cataluña, que ha aumentado el número de funcionarios de manera exponencial, también en Andalucía. Y tenemos, es decir, más gasto en pensiones, pero los ingresos, ya verán ustedes cómo no van a crecer, porque no da más, la vaca no da más leche y aunque nos estrujen, pues no va más da nada. Entonces, podemos encontrarnos en un ciclo nada virtuoso en un año. Hay una cosa muy peligrosa, lo hemos venido diciendo también aquí, que es el endeudamiento de las arcas públicas, que está muy relacionado con el Producto Interior Bruto y el crecimiento de la economía. Ese empleo del que hablamos es lo que se llama el empleo improductivo, es empleo que no produce, genera solamente gasto, produce servicios, es el empleo de la administración, que bueno, que es necesario en una medida razonable. En España siempre hemos tenido un problema y es que la creación de empleo siempre se ha supeditado a crecimientos del Producto Interior Bruto cercanos al 2,5%, relacionado mucho también con las trabas de carácter administrativo que tiene este país y las rigideces que tiene nuestro mercado laboral, que las sigue teniendo, sigue siendo un mercado muy rígido. Si ya estamos rozando el 2,5% en creación del Producto Interior Bruto, si estamos aumentando el déficit del Estado, nos vamos a encontrar otra vez en ese círculo precisamente no virtuoso en que con crecimientos incluso positivos de la economía, pero inferiores al 2,5%, la creación de empleo va a ser mucho menor o incluso podemos entrar con crecimiento económico positivo en destrucción de empleo. Otra vez se lo debemos a este gobierno que en vez de flexibilizar nuestro mercado laboral y de generar un entorno económico ágil y flexible para la creación de riqueza, lo que está haciendo es todo lo contrario. No, hay una situación de inseguridad en las empresas, hay una falta de credibilidad y eso va a incidir de una manera notable en las inversiones y en la creación de empleo. Por tanto, aquí que tenemos ya un problema de ingresos y que se quiere hacer a base de meter la mano en el bolsillo a la gente. Si hoy se incrementa, cuando se estaba hablando precisamente de disminuir los costos sociales de las empresas, pues ahora este gobierno dice que hay que aumentarlo. Bueno, se está ya en un 35%, poco más o menos, de incremento de gasto social en la empresa, gastos de seguridad social y tal, y no sé a dónde quieren llegar, pero esto, claro, incide de una manera muy notable en los salarios. Y habrá más economía subversiva. Claro, porque si hoy de cada 1.000 euros que cobra un trabajador, la empresa paga 1.400, pues ya me dirá usted si esto se sube. A eso también están aumentando los impuestos, que ya están muy altos, pues estamos con una presión fiscal inasumible, ¿no?, en la empresa. Y luego el paro, evidentemente, dice, bueno, se mantiene la población activa o incluso se incrementa, ¿no? Pero esto tampoco es real, porque estamos viendo el éxodo de gente, de trabajadores al extranjero. Yo conozco casos donde en un año, poco más de un año, se ha multiplicado por 4 o por 5 la llegada de jóvenes, ingenieros y demás a multinacionales extranjeras.
Esto es lo vemos por familiares cercanos. Claro, está es que fulanito, por esto ¿no? lo estoy diciendo. Pues o sea, está en Holanda, o está en Londres, y antes está, éramos un español y ahora somos está en 10 Estados Unidos. en esa misma Sí, empresa. sí, sí, sí. Éramos 1 y ahora somos 10 españoles, ¿no? Eso se está viendo. Y además lo mejor de la sociedad. Claro, son los que se han formado, los que han supuesto un gasto para la sociedad, se han formado en universidades, son ingenieros, economistas y todo esto, y estos son los que están saliendo fuera, porque además se da una circunstancia, y es que estas empresas que siempre han necesitado una mano de obra y trabajo, la gente no hacía estas carreras superiores, sino que se quedaban en la formación profesional y tal, y ahora están siendo muy demandados ingenieros formados pues en las universidades españolas, y entre ellas la Universidad de Cantabria, y además me consta que son muy valorados en estas multinacionales importantes, incluso algunas de las primeras del mundo, como es Maersk, que están llegando. Yo digo, en Cantabria se nos marchan 10 jóvenes de estos cada día. Lo que quería decir es porque nuestra competitividad, la productividad se ha basado en estos últimos años sobre todo en precios bajos relacionados mucho con el coste salarial, salarios bajos. Hemos sido competitivos gracias a salarios bajos. Eso que ha hecho que la mano de obra poco tecnificada y poco valorada sea la que ha estado primando, la que ha generado la bolsa de empleo. La gente que está formada, la gente que tiene una buena capacitación, o bien se veía obligada a trabajar en puestos de poca complejidad y a salarios bajos, o ni siquiera tenían la posibilidad de incorporarse al mercado laboral y han tenido que buscar otras opciones fuera de este país. El pasado lunes se celebró en el Ateneo de Santander la primera parte del ciclo de conferencias. Son 2 sobre el puerto de Santander, presente y futuro del puerto de Santander, con la intervención del presidente de la autoridad portuaria, don Jaime González, y el director general para España de una de las navieras habituales en nuestro puerto, UECC. Realmente más de 200 personas y fue un éxito. Y una de las cosas que se habló allí, comentaba por eso el presidente de la autoridad portuaria, son las inversiones en puertos cercanos. La competencia desleal. Bueno, yo particularmente, ¿quién soy yo? Una cosa pequeñita, ¿no? He iniciado una campaña particular contra los fueros, es decir, contra los privilegios. O el sistema de foral es neutro, es decir, ingresos y gastos, se compensa respecto a otras regiones, o el resto de las regiones de España tienen que levantarse, no voy a decir armas, por supuesto, y decirlo. A mí me sorprende que presidentes de comunidades autónomas limítrofes no digan una palabra sobre el tema de los fueros. Es decir, no vean ninguna palabra cuando vean que se hace una inversión en el puerto de Bilbao de 300 millones de euros y aquí lo que se hace es una inversión de 20. No digan las ventajas fiscales que se dan, etcétera, etcétera. Y no digan que el cupo, en ese caso, negociado en su día por el gobierno de Mariano Rajoy, por unos votos, es un auténtico escándalo. Y ahora, por supuesto, sigue ahondando por parte del Partido Socialista. O ese sistema se acaba, o realmente acaban ellos con la economía de las provincias limítrofes. Y es una cosa absolutamente obsoleta, una cosa antigua. Claro, yo entiendo, analizando, por qué tiene mucho miedo a Ciudadanos, y en este caso a Vox, en el País Vasco. Porque les ha metido en la cabeza que son los dos que quieren quitar las diferencias del tema foral. Unos que no quieren quitar el tema foral, pero que sea realmente lo que se aprobó realmente en la Constitución. Era un sistema de financiación, pero que no tiene por qué crear diferencias, particular. Y los otros que dicen que té para todos, que sería lo lógico. Porque además estamos en el siglo XXI. Bueno, pues este es un tema de capital importancia que aquí en Cantabria nos afecta directamente y no dicen absolutamente nada. Cuando están esquilmando indirectamente la economía de Cantabria, nos están perjudicando realmente. Está perjudicando a La Rioja, está perjudicando a Castilla y León. Y yo pido a mis gobernantes, los gobernantes de mi tierra, que levanten la voz, que digan algo al respecto de lo que ha dicho el otro día el presidente de la autoridad portuaria con muy buen sentido sobre el tema de obras, etcétera, etcétera. Uno realmente puede tener en este aspecto mucha paciencia, pero llega un punto que ya que le llamen tonto a la cara es muy fuerte. Y el sistema foral es un escándalo. En este momento actual, la etapa de la vida que vivimos en la Europa del siglo XXI. Lo diga quien lo diga. Ya me he desahogado y ahora ya les dejo hablar. Bueno,
Vamos a ver, la unidad de mercado, el libre mercado, la capacidad de que existan unas mismas reglas de competencia, es algo que las empresas en este país vienen demandando desde siempre. Al final, con estas diferencias, lo que estamos consiguiendo es entrar en un ciclo pernicioso en el que ciertas comunidades autónomas tienen una serie de ventajas que se convierten en polo de atracción. A veces mucha gente habla, ¿no? El País Vasco, pues el País Vasco ha sido un polo de atracción permanente. Ya pasó en la época, en el antiguo régimen, en la época de Franco, se potenció también las regiones como Cataluña. 6 o 7 ministros vascos. Eso es. ¿Quién boicoteó el Santander Mediterráneo? Pues es que está la historia ahí. Es que esto ya no es de ahora, esto viene de atrás. Pero claro, ahora estamos en el siglo XXI. Y en vez de aprender, lo que hacemos es seguir manteniendo los errores, incluso profundizando en ellos. Hemos conseguido o han conseguido, yo si fuera vasco y empresario vasco estaría encantado desde luego de seguir manteniendo este régimen. Antes hablábamos de los presupuestos, el PNV ahora mismo vive una situación idílica, supongo que esta situación no quiere que cambie nunca y que se Claro, por eso ataca tanto a Ciudadanos, sobre todo a Ciudadanos les ataca muchísimo. Yo no soy defensor de Ciudadanos, ni dejo de serlo, ni una cosa ni otra, pero digo es que ahí el tema foral es un tema de debate y que debieran de llevar el resto de las comunidades hoy, tener la valentía de llevarlo, cueste lo que cueste. Lo que pasa es que el problema al final es que las comunidades autónomas al final ¿por quién están gobernadas? O por el Partido Socialista o por el Partido Popular, en su inmensa mayoría, que son los que a nivel nacional mantienen esta situación, que es una situación que económicamente no hace bien, sobre todo a las, como bien dice, a las regiones limítrofes, que al final se ven abocadas a vivir prácticamente de los restos de la economía de estos polos de atracción. A mí esto me recuerda mucho, también hablando de geopolítica, lo que sucede, por ejemplo, en Marruecos. En Marruecos, la zona levantisca, la zona ha sido siempre el norte de Marruecos. Curiosamente, en Marruecos lo que se ha hecho ha sido todo lo contrario, no se ha fomentado económicamente la zona del Rif. Eso lo hizo De Gaulle, también en Francia. Las zonas levantiscas, por ejemplo, del País Vasco francés, etcétera, ¿no? Se llevó las zonas, la inversión a Marsella, a otros puntos del norte, etcétera. Ahí De Gaulle fue muy hábil, y al País Vasco francés no le dio prácticamente empresas. Y curiosamente, por eso... Y a los bretones. Efectivamente. ¿Y qué se consiguió si tenemos la historia y tenemos las realidades de otros sitios para aprender y no queremos hacerlo? Al final, esas zonas levantiscas han dejado de ser levantiscas. Al final, las zonas pobres quieren estar al lado de las zonas ricas. Y las zonas ricas lo que no quieren llevar es la zona pobre. ¿Por qué esa ideología que está tan calada en estas comunidades autónomas de nosotros estamos pagando a los pobres? Estos que dicen que los catalanes que pagan las jubilaciones de los extremeños, por ejemplo. Es al revés, pero bueno. Pero al final eso va calando precisamente por este tipo de hacer política que desde un punto de vista económico es un perjuicio y desde un punto de vista político yo creo que todavía es mucho peor. A mí cuando los señores del PNV, un partido de verdad, que si fuera su historia se revuelve el estómago, porque de verdad es que sí, es que es así, sale con esa cosa moral, hablando de derechos y de otro, yo me quedo asustado, porque tienen una cara como el cemento armado. Los señores estos del Pacto de Santoña, estos señores que también durante la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tenían, dicen algunos historiadores, supuestamente, contactos también con Hitler, es decir, algunos historiadores lo dicen, es decir, yo no digo que fuera cierto, es decir, a mí estos señores de verdad no me merecen ningún respeto, lo siento un montón, porque además es una ideología absolutamente retrógrada, una ideología del siglo XVIII o XVII. Pero dicho eso, yo si estuviera en el País Vasco... pero eso es un egoísmo antropológico, es que eso no puede ser, es que eso es incluso contrario al cristianismo, es que eso no puede ser, es que eso hay que denunciarlo, es que eso es lo mío para mí, yo primero, todos primero y yo primero, don Aurelio. Bueno, yo no soy de ir llorando por las esquinas, ¿eh? Yo me gusta más lo contemporáneo, la historia está muy bien, pero hay que ir a lo de hoy. Aquí hay un sistema de privilegios para unas comunidades autónomas y la historia es historia. Los fueros fueron establecidos, pero eran en un momento donde, bueno, aquello tenía unos retornos para el país, porque siempre fueron focos de llegaron muchos emigrantes de otras provincias
a estas dos zonas, y además les resolvió muy bien su vida a mucha gente, ¿no? Eran zonas muy industriales, también favorecidas, porque les han sido favorecidos siempre por los distintos regímenes, pero allí llegó mucha gente que resolvió su vida, que además se integraron en esa sociedad. Hoy son más papistas que el Papa, hoy son más, yo diría, más independentistas que los propios vascos, pero bueno, se integraron allí. Luego, esto ha degenerado porque este sistema político, tal como lo han llevado los dos en el bipartidismo, ha sido de mantenerse a base de mantener los privilegios de estos dos países. Les han dado todo lo que han pedido y un poco más para llevarse muy bien. El último ejemplo lo tenemos con Rajoy, sí, que hasta el punto de decir el PNV, los vascos, el gobierno vasco, que iban a tener paz fiscal durante los próximos 15 años, les han dado todo lo que han pedido. Y luego les traicionan, como han hecho en todas sus historias. Y luego les traicionan. A la semana, a los 15 días. Pero ahora llega Sánchez, ya esas promesas, bueno, esas promesas no les sirven, más, llega Sánchez y dice, a este le vamos a sacar más. A este, además de lo económico, vamos a ir por lo político. Y resulta que van a tener aún más privilegios. Y claro, esto en algún momento hay que frenarlo. A mí no me sorprende que ahora partidos como Ciudadanos o Vox estén en esa posición. Lo van a tener pues muy complicado, porque el País Vasco pues tiene bastante fuerza y además hace falta dirigentes valientes que empiecen a hablar claro y que se acabe ya toda esta tramoya. Entonces, es decir, ¿queremos una Europa unida o no? no? Lo que estamos viendo es que a nosotros nos perjudica. Y que luego los gobiernos que están limítrofes con las comunidades que están alrededor del País Vasco, pues nos encontramos, sobre todo, por ejemplo, en Cantabria, con un presidente que sus relaciones y sus reivindicaciones están en función de cómo le reciban a él un día. O sea, te cambia de la noche a la mañana. Lo tenemos a lo mejor en un momento dado denunciando que el País Vasco está frenando todas las inversiones en Cantabria, y al día siguiente dice, no, con el País Vasco nos tenemos que llevar muy bien. Pero hay temas como el que usted comentaba del puerto, que estamos siendo muy perjudicados con ello. Un puerto que tiene unas condiciones naturales extraordinarias, que para hacerlo viable y con un futuro, yo creo, correcto, no necesita grandes inversiones, o por lo menos inversiones infinitamente menores que las que necesitan puertos como en Gijón o el puerto de Bilbao, y resulta que aquí no se invierte. Pero es que además lo tenemos en todo. Aquí se les olvida a los gobiernos que tenemos por dónde debería ir. Hay que ir por esas inversiones. Y vamos a dejar, porque no tenemos tiempo, otro día para el señor Ábalos, que le vamos a dedicar también algo, porque ese señor es el ministro de Fomento. Yo no sé a qué hora trabaja, porque se ocupa de su partido, se ocupa qué capacidad de trabajo tiene. No sé si trabajará 24 horas sobre 24 horas. Lo que sí sé es que para Cantabria, no les oigo a los que estaban todo el día protestando. El señor de la Serna venía con expedientes para Cantabria, y algunos periodistas de esta tierra decían, otra vez aquí rueda de prensa el sábado. Les molestaba. Esto es esta tierra realmente increíble. Y hay que acabar los espigones, don Gervasio. Bueno, no, los espigones hay que acabarlos. ¿Cómo está la playa? Hombre. He escrito sobre ello. Hay que acabar los espigones y mucho cuidado con los informes, porque hay informes anteriores. A ver si ahora van a hacer informes a propósito. Y seguiremos hablando, porque hay que empezar a hablar sin red. Un saludo, don Carlos. Un saludo. Un saludo. Gracias. A usted despacio. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.